¿Qué tal? Soy Arata. Estamos a 2024 y con ello tenemos nuevas revelaciones con respecto al Chapter 3. Pues resulta ser que los desarrolladores nos han publicado las casas descartadas donde vivían cada una de las criaturas sonrientes. Vamos a verlas. ¡Let's go! Empecemos con la casa de Dog Day, las cuales ya tuvimos la oportunidad de verla en el VHS de los Smiling Critters. Su casa es completamente de madera, utilizando colores tanto en amarillo como en naranja, muy característicos del personaje. Cuenta con una puerta de color rojo y un adorno con forma de hueso en la parte del techo. Esta misma casa tuvo otras versiones anteriores, siendo de color amarillo con chocolate claro, mientras que la otra contaba con amarillo y chocolate oscuro. La segunda casa le pertenece a Piki Piggy, donde vemos que es de madera con temática de casa de granja. Cuenta con dos chimeneas que sobresalen en el techo y tiene a su alrededor un estanque de lodo para que la pequeña cerdita se dé unos buenos baños. La tercera casa le pertenece a Baba Baba Fant, las cuales se destaca por ser una casa de playa con unas cuantas palmeras de decoración. Cuenta con una chimenea que tiene la forma de la trompa del elefante y a la vez cuenta con algunas hojas simulando hacer una palmera también. Toda esta casa cuenta con temas de colores característicos del personaje. La cuarta casa hace referencia a un panal de abejas cuya propietaria se llama Bobby Bearhawk, donde toda la superficie se encuentra envuelta de miel. Esta casa es algo curiosa porque a pesar de que a los osos le guste la miel, la vería más como una casa donde viviese Cadby, ya que ella sí es una abeja y tendría más sentido con el panal y la miel para ella. La quinta casa le pertenece a Crafticorn, donde resalta una torre de cuentos de hadas muy propios del unicornio al tratarse también de un personaje imaginario. Observamos también que tiene una bandera con el cuerno de Crafty y un par de chimeneas en el techo. La sexta casa podemos darnos cuenta rápidamente que le corresponde a Kicking Chicken al tener una casa estilo gallinero, pero también vemos que dispone de un letrero de pollo y contar con un buzón de mensajes. La séptima casa tiene como dueña a Hoppy Hopscotch. Esta casa se inspira en una zanahoria gigante, donde cuenta con una correspondencia y un techo de madera medianamente construido. Y como última casa tenemos la de Catnap, donde parte de la estructura está cubierta de alfombra para que él pueda usar sus garras. Cuenta con un ratón de juguete y una tubería de escape que quizás le servía para liberar el humo rojo. En la zona superior tiene una decoración bastante elegante comparado a las anteriores, y el techo se asemeja a las orejas de un gato. Esta casa tiene dos versiones adicionales, siendo esta la primera, donde solo cambiaba los marcos de la ventana y el techo, mientras que en la segunda sí variaba más, cambiándole la tubería de abajo por una chimenea, techo rojo y pintura violeta. Ahora bien, ¿cuál de todas estas casas sería la más cool? La casa de Dog Day está bastante bien y me gustan los colores, pero ese techo roto no me va a dejar dormir, así que tiene un 8 sobre 10. La casa de Piki Piggy creo que es la menos favorita. No es que esté mal, sino que es la menos llamativa de las 8. Siento que le faltó ponerle más elementos, así que tiene un 6 sobre 10. La casa de Baba está bastante bien. Me gustan esas casas vacacionales, las palmeras con sus cocos y la chimenea con forma de trompa tiene ese toque propio. 8 sobre 10. La casa de Bobby busca ser diferente al no ser una casa cuadrada. La casa está bonita con la miel alrededor y me causaría algo de risa en ver a Bobby comiendo su propia casa. Así que le doy un 8 sobre 10. La casa de Crafticorn es excelente con el rollo medieval. Es una de las casas más altas de todas las mostradas, haciéndola un tanto diferente, pero también imponente. 9 sobre 10. La casa de Kicking Chicken se relaciona bien con el personaje del pollo. Es un poco pequeña comparada con las otras casas, pero está bien. 7 sobre 10. La casa de Hoppy con el tema de la zanahoria es interesante, pero pierde su encanto al ver el techo de madera que se encuentra en desorden y pareciese como si el techo lo hubiese pegado con las prisas, por lo que se lleva un 7 sobre 10. Y por último tenemos para mí la mejor casa de todas. Es espectacular la casa de Catnap. Los colores van acorde con el personaje. La casa tiene juguetes para que el gato no se aburra. Tiene ventanas, cortinas y un sistema de ductos. Definitivamente es una de las mejores casas, haciendo merecedor del 10 sobre 10.
Y ese sería el video con las casas sin utilizar pertenecientes a los Smiling Critters. Comparte en los comentarios cuáles fueron tus casas favoritas. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. En este nuevo año debes tener metas por cumplir. Una de ellas es invitar a la araña madre en una cita romántica. No te preocupes, te voy a ayudar.